tal, electricistas del mundo? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender cómo se realiza el cálculo de corriente en circuitos eléctricos. Este es un tema muy indispensable que todas aquellas personas que trabajamos en este rubro debemos conocer, pues con la intención de que nuestras instalaciones sean mucho más eficientes y con ello podamos disminuir el riesgo de la ocurrencia de fallas en nuestros sistemas eléctricos. Por lo tanto, desde ya te invito a que comentes, compartas y que por favor te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subamos un video, para que lo puedas ver y estés al tanto de las actualizaciones que estamos subiendo nosotros en el canal. Entonces vamos a empezar. El cálculo de corriente en circuitos eléctricos lo podemos hacer teniendo en cuenta una potencia activa o una potencia aparente. Vamos a empezar con circuitos eléctricos monofásicos. Para ello, la fórmula que se utiliza es la siguiente. Decimos que la corriente se representa con la letra I, es igual a la potencia activa en vatios dividido sobre el voltaje por el coseno de phi. Esto para circuitos monofásicos en potencia activa. Si lo queremos hacer con potencia aparente, primero debes conocer cómo se calcula esta potencia aparente, de dónde sale esta potencia aparente, que se representa con la letra S. Entonces, la potencia aparente, S, es igual a la potencia activa, a P, dividido sobre el coseno de phi. Coseno de phi. Debes tener en cuenta que esta potencia aparente siempre va a ser mayor que la potencia activa. S mayor que P. Eso siempre debes tenerlo en cuenta. La potencia aparente siempre es mayor que la potencia activa. Entonces, para ello vamos a hacer un ejercicio para que te quede claro el concepto. Primero, pues, como te decía, con circuitos monofásicos, luego pasamos a circuitos trifásicos. Entonces, se nos pide que calculemos la corriente para un circuito que tiene una carga o una potencia igual a 2800 vatios. 2800 vatios, que trabaja a un voltaje de 120 voltios AC y que tiene un coseno de phi igual a 0,98. Vamos a suponer que este es un circuito para una vivienda, por lo tanto el coseno de phi, como se manejan cargas capacitivas e inductivas mínimas, pues no va a llegar a ser a 1 porque no es totalmente resistivo, pero sí va a ser bastante próximo a él porque la distorsión armónica es mínima. Entonces tenemos los datos. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Reemplazamos este valor en la fórmula que ya tenemos previamente dispuestas en el tablero. Entonces tenemos que intensidad de corriente es igual a la potencia, pero ¿de cuánto es la potencia? De 2800 vatios dividido sobre 120 voltios multiplicado por 0,98, que es nuestro coseno de phi. Si lo queremos hacer por potencia aparente, quiere decir que esto va a ser igual. Vamos primero a calcular la potencia aparente. Por acá yo tengo mi calculadora. Vamos a calcular esta potencia aparente y dice que 2800 vatios o 2800 dividido entre 0,98, y eso me da 2857 voltiamperios, ojo, voltiamperios dividido sobre 120 voltios, porque ya este 0,98 está incluido en este resultado de acá. Y nos debe dar igual. El resultado debe ser el mismo. Por lo tanto, decimos que 2800 vatios dividido
entre 120 voltios por 0.98, eso me da un total, esto es igual a 24 amperios. Acá tenemos unidades en vatios y en voltios que nos van a dar amperios, y si lo vemos desde este punto de vista, acá tenemos voltaje dividiendo y voltaje multiplicando, por lo tanto directamente nos queda el resultado en amperios. Ya lo hice por potencia activa, voy a hacerlo por potencia aparente y me debe dar igual. Serían 2857 dividido entre 120, exactamente igual, 24 voltios. Ahí le acerco la calculadora para que se den cuenta, 24 amperios, perdón. Entonces ya hemos calculado la corriente para este circuito. Para ello tenemos que también calcular de cuánto va a ser el termomagnético, el interruptor que va a proteger nuestra instalación, y lógicamente el cableado que va a llevar esa corriente a nuestras cargas. Entonces, ¿cuál es la fórmula que se utiliza para calcular el interruptor de protección? Entonces decimos que corriente de protección es igual a la corriente que calculamos previamente, 24 amperios, multiplicado por un factor multiplicador que es de 1.25. Esto se hace con la intención de que nuestros circuitos tengan una holgura y no les permitan en lo posible trabajar al 100%, y con eso pues evitamos el riesgo de la ocurrencia de fallas por sobretemperatura en los conductores. Se dejan un poquito holgados. Entonces, para una corriente de 24 amperios multiplicado por 1.25, eso nos da, entonces, I de protección sería igual a 30 amperios. Ya tenemos que nuestro interruptor debe ser de 30 amperios. Ahora, ¿cómo seleccionamos el cable? Pues nos dirigimos a nuestras tablas, a las tablas que manejen en su país. Acá en Colombia manejamos la tabla 31016 de la NTC 2050, que es el código eléctrico colombiano, y según este amperaje o según esta capacidad de corriente, nosotros requerimos un circuito en cable número 10 AWG. Entonces pues espero que te esté gustando el video. No se te olvide, nuevamente te invito a que te suscribas, a que nos sigas y a que compartas este video, porque tenemos muchísima información importante sobre la rama para que puedas aprender. Continuamos el tema ahora con el cálculo de corriente para circuitos trifásicos. Para ello tenemos que la fórmula es la siguiente: intensidad de corriente es igual a la potencia activa dividido sobre el voltaje por raíz de 3 por el coseno de phi. Si lo queremos hacer por potencia aparente, entonces solamente decimos que esto es igual a S sobre el voltaje por raíz de 3, y el resultado debe ser el mismo. Entonces, se nos pide que calculemos la corriente que circulará por un transformador de 45 kVA. La potencia entonces para nuestro transformador será de potencia igual a 45 kVA o kilovoltiamperios. Tengas en cuenta que ya este valor está en potencia aparente. No lo vamos a calcular en este caso por acá porque da lo mismo. Ya lo tenemos en potencia aparente, entonces vamos a utilizar solamente esta fórmula que tenemos por este lado. Tenemos una potencia de 45 kVA y un voltaje por el primario, voltaje del primario, es igual a 11.400 voltios. Un voltaje en el secundario será igual de 220 voltios. Vamos a colocar el coseno de phi, pero igual ya tenemos el valor acá en potencia aparente. Tenemos un coseno de phi igual a 0,95. Entonces, teniendo los datos, decimos
que nuestra corriente por el primario y del primario será igual a 45.000 voltiamperios dividido sobre 11.400 voltios, y esto lo multiplicamos por la raíz de 3. Tomamos nuestra calculadora y hacemos ese cálculo. 45.000 entre, abrimos paréntesis, 11.400 multiplicado por 1.73, que es lo que es igual a la raíz de 3. Y eso nos da una corriente de 2 amperios. Tengas en cuenta que los voltajes, cuando son voltajes altos en media tensión, por ejemplo este es un voltaje en media tensión, las corrientes son bastante pequeñas, son muy bajas. Entonces, multiplicando el valor de esta corriente por 1.25, decimos que la I del primario es igual a 2 amperios por 1,25, y eso nos da 3 amperios. Esta sería, de esta capacidad sería el fusible que va a proteger a nuestro transformador por el primario, los 3 fusibles que van desde la línea primaria y llegan a los bordes de entrada de nuestro transformador, de 3 amperios. Listo, hemos calculado la corriente del primario. Ahora vamos a calcular la corriente del secundario, la que va a soportar las cargas o alimentar nuestras cargas. Tenemos los mismos valores, a diferencia de que esta vez el voltaje va a ser un voltaje de 220 voltios. Entonces decimos que I del secundario será igual a 45.000 voltiamperios. La potencia no cambia, es la misma, solamente que uno la calculamos por el primario y la otra por el secundario, pero el transformador es el mismo, no va a cambiar. Dividido sobre 220 voltios, y esto lo multiplicamos por 1,73, que es el valor de la raíz de 3. Entonces vamos a ver, se van a dar cuenta que esta corriente, si es una corriente bastante alta, lógicamente, ¿por qué? Porque el voltaje es muchísimo menor al del primario. Entonces, cuando hay menor voltaje, la corriente se aumenta, y a mayor voltaje, la corriente se disminuye. Y eso lo podemos ver también en los circuitos de transmisión, que son distancias muy largas. Entonces se pueden ver que son valores superiores a 150.000 voltios, 250.000 voltios, hasta 500.000 voltios. ¿Con qué intención? Con la intención de que las pérdidas sean mínimas, se eleva ese voltaje y que las corrientes también sean muy pequeñas. Entonces tenemos que la I del secundario, o la corriente del secundario, es igual a 45.000 dividido entre 220 voltios por 1.73. Y esto nos da una corriente igual a 118 amperios. Nótese la diferencia que hay de la corriente del secundario a la corriente del primario, que era de 3 amperios. Listo, tenemos la corriente del secundario. ¿Qué necesitamos ahora? Pues seleccionar nuestro interruptor de protección. Entonces tenemos que la I de protección es igual a 118 amperios multiplicado por 1.25, y esto lo multiplicamos por 1.25 y nos da una I de protección igual a 148 amperios. Y esta será la corriente con la que nosotros vamos a seleccionar nuestro interruptor principal, el totalizador de la instalación. 148 amperios. Si no conseguimos en el comercio un interruptor
de esta característica de 148 amperios, pues nos vamos al siguiente, el más próximo. Y el próximo, el que más se aproxima, es uno de 150 amperios para esta instalación. Y nuestro circuito va a quedar muy bien protegido y va a trabajar de una manera adecuada. Ahora nos toca seleccionar el cableado que va a soportar esta corriente para este circuito. Entonces, para seleccionar el cableado que va a suministrar energía a nuestro circuito, vamos a dirigirnos a la tabla 3.10.16 de la NTC 2050 en la columna de 75 grados y decimos que el cable que soporta esta corriente es un cable 10 AWG en cobre. Fue algo que se me olvidó decirles para el circuito monofásico. Tengan en cuenta que vamos, bueno, en este caso yo me estoy dirigiendo a la columna de 75 grados por temperatura. 75 grados. En cobre, un 0 AWG para una corriente de 150 amperios. Entonces, pues desde ya los invito nuevamente a que nos sigan, a que compartan, a que dejen su like y que lógicamente pues se suscriban a este canal porque tenemos información importantísima para seguir aprendiendo de este hermoso oficio. Muchísimas gracias por vernos, bendiciones a todos y nos vemos en el próximo video.